escrituras, yo les pido que por un breve momento nos pongamos de pie para poder entonces así hacer lectura de la misma. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, crecentes y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaba: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaron y decían: lo que pasa es que están borrachos. Se pueden sentar. Hace varios años atrás, cuando yo tenía que ir a comprar algo, Luz lo que hacía era que me preparaba como una especie de lista de las cosas que tenía que comprar. Me decía hasta el lugar donde se encontraban, porque como ya me conoce, yo puedo ponerlos ahí, ¿no? Ni siquiera los puedo ver exactamente dónde están, pero me lo decía. Y una lista sería como algo como esto: mira, necesito que compres Pampers, Kotex, unos Q-Tip, un cepillo para limpiar el Osterizer, unos Kleenex, necesito que compres Quick, o sea, la chocolatina, un Bell, que es el jabón para lavar los platos, Chops, Chiclets. Lo interesante de este listado es que el producto que ella quiere lo está mencionando más bien por marcas. Es que muchas veces la manera que nosotros llegamos a conocer algún producto es por medio de alguna marca, y esto hace que la marca para nuestras vidas se convierta en el producto. Algo similar es lo que sucede con el término Pentecostés. Muchos llegamos a conocer ese término, pero más bien asociándolo a un grupo de personas dentro del cristianismo, y que se conoce como pentecostalismo. Tal vez todas las ideas que nosotros tengamos sobre Pentecostés es por las prácticas que hemos visto en ese grupo particular, y esto hace que cuando nosotros leamos Hechos capítulo 2, más bien lo estamos percibiendo o como un documento histórico que simplemente lo que hace es narrar sucesos que ocurrieron en el pasado, o como una práctica que es ajena a la manera que yo hago las cosas. Y realmente, cuando Lucas está haciendo referencia a Pentecostés, el creyente de esa época que escuchaba ese término, lo que hacía era provocarlo a reflexionar sobre su vida cristiana. No como algo que ocurrió en el pasado y que añoraban que volviera a ocurrir. No, más bien Pentecostés carga consigo un mensaje que anima, que alienta al creyente. Pero para nosotros ver entonces la belleza del mensaje de Pentecostés, yo lo voy a hacer en 3 partes este pasaje. La razón de Pentecostés, el efecto de Pentecostés y el resultado de Pentecostés. La razón de Pentecostés, el efecto de Pentecostés y el resultado de Pentecostés. Primero vamos a ver la razón de Pentecostés. ¿Por qué existe esta fiesta? Para esto nosotros vamos a necesitar trasladarnos a más de 1 milenio antes de que ocurrieran los eventos en Hechos capítulo 2. Imagina por un momento que tú te encuentras en Egipto. Bueno, más bien imagínate que tú te encuentras en uno de esos
de esos Egiptos antiguos que mencionaban las películas, porque yo no, de verdad que no nos vamos a acordar, pero piensa en uno de esos eventos y está ocurriendo por varios días una serie de eventos que provocaron que un gran número de personas, más de 1 millón de personas, salieran abruptamente de Egipto. Ese mismo grupo de personas se mueven por el desierto por 50 días hasta llegar al monte Sinaí. El líder de ese grupo de personas informa que fue ordenado a subir entonces el monte. Allí, arriba en el monte, recibe una ley y luego de un tiempo baja para entregar esa ley al pueblo. Para conmemorar ese evento, entonces se le asigna una fiesta que ocurre luego de la Pascua, que son 50 días después se llevara los primeros frutos de la cosecha. De esta forma, siempre que el pueblo celebraba esa fiesta, les traería entonces a memoria lo que Dios le entregó a ellos en el monte Sinaí, que es la ley. Pasan más de 1000 años y nos encontramos unos 10 días antes de que ocurra el evento de Hechos 2. Jesucristo había resucitado y llevaba con sus discípulos 40 días enseñándoles y compartiendo con ellos. Antes de ascender al cielo, Él les da una orden y le dice en Hechos capítulo 1, versículo 4, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. No hay otra indicación de lo que tenían que hacer, solamente les ordena que esperen en un lugar específico. La narrativa entonces nos dice que durante ese tiempo que esperaban, los discípulos hicieron cosas adicionales, pero lo cuenta más bien como si fuera iniciativa de los discípulos. No fue porque fue una orden del Señor. Cuando llegamos entonces a Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 2 cosas por lo menos puedo tomar de este versículo particular. Todos los que se encontraban ahí eran judíos. Y el día que se menciona era bien especial para Israel, porque es el día en el que Israel en forma pública se declaró pueblo de Dios. Y la razón es que Dios le dio su ley. Este día no era un día cualquiera para el judío, porque es un día que celebraba el pacto que Dios le había hecho con Israel. Por eso es que en Jerusalén había muchos judíos de diferentes lugares celebrando el pacto de Dios con ellos. Y lo segundo que podemos ver en ese versículo es que todos los que estaban ahí juntos simplemente cumplieron lo que les fue ordenado por Jesús. Y era esperar en el lugar que Él les había indicado, que fue en Jerusalén. No les dio otra orden adicional, como por ejemplo llevar un mensaje casa por casa o pararse en la plaza y llevar un mensaje. Esto lo que nos debería hacer a nosotros es reflexionar a veces en la manera en que nosotros pensamos se debe hacer evangelismo. Si miramos Hechos capítulo 1, nos damos cuenta de que la orden de Jesús es ser testigos. Ahora, ser testigos se puede hacer de múltiples maneras. Puede ser hablando, puede ser conversando, pero también se puede hacer como hicieron los discípulos, viviendo la vida de forma cotidiana en lo que esperaba que Dios haría con ellos. Muchas veces nos llevamos esa atención de que la única forma que una persona será impactada es si yo le llevo un mensaje. No pensamos que en los aspectos comunes de la vida, nosotros mostradas en amor pueden ser el instrumento que lleve a la persona a desear conocer la vida en Cristo. Tú y yo, lo que estamos es llamados a mostrar con nuestras acciones la belleza del Evangelio. Sí, puede que llegue el momento que nosotros tengamos una oportunidad para hablar con las personas, pero tal vez puede ser que es el método que Dios está utilizando para preparar el corazón de las personas para que otra persona sea la que hable el Evangelio y entonces puedan conocer al Señor. Mientras, lo que nosotros debemos hacer es esperar lo que Dios va a hacer con las personas a nuestro alrededor. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, que es el efecto de Pentecostés. Escuchen de nuevo lo que Hechos capítulo 2, del versículo 2 al 4 dice.
De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta, énfasis en violenta, ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, énfasis en fuego, que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Énfasis en esa parte. Posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este pasaje es paralelo en la manera en que Dios se había manifestado en el Sinaí un milenio atrás. Miren las similitudes que hay en Éxodo capítulo 19, versículo 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Ustedes se fijan las tres palabras que les mencioné: violencia, fuego, descender o posar sobre. Son las formas que nos explican el pasaje, cómo la presencia de Dios va a hacer algo. Y lo primero que nos deja saber el pasaje es que lo que ocurrió no viene de cualquier lugar, sino que viene del cielo. Cualquier cambio en la vida de las personas no depende de nuestras habilidades o de nuestra astucia, sino depende de Dios. Más de 1000 años antes, esa presencia de Dios se manifestó en un monte. Ahora esa misma presencia de Dios se posa sobre las personas. ¿Por qué está ocurriendo ese cambio? La Escritura nos enseña que Moisés tuvo que subir al monte, recibir la ley y luego descender para darla al pueblo. Lucas lo que hace es que nos está narrando que hubo un evento que superó eso que había ocurrido en el pasado. Así como Moisés sube al monte, tenemos el mejor Moisés subiendo al cielo. Moisés, estando arriba en el monte, recibe la ley de Dios que regirá al pueblo. El mejor Moisés recibe un trono donde se va a sentar para transformar todas las cosas. Moisés desciende con la ley y se la da al pueblo, pero esta forma de la ley no puede cambiar el corazón del pueblo y hacer que deseen hacer la voluntad de Dios. Y aquí es donde Lucas presenta un evento que supera lo que había ocurrido en el pasado, ya que Jesús había vencido y está sentado en el trono. Puede derramar sus bendiciones sobre el pueblo. La primera bendición que se menciona es que llena a su pueblo con el mismo poder de Dios, con el Espíritu Santo. Ahora sí las personas van a desear hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Juan José, en una de las prédicas anteriores, él nos indicó que a nosotros se nos ha dado la tarea que es la menos complicada, pero que a la misma vez es la tarea más difícil que nosotros podamos ejercer, y es ceder el control a Dios. ¿Por qué para el ser humano es difícil esta tarea? Porque no confiamos que otra persona o otro pueda lograr hacer justicia a lo que está pasando en nuestras vidas. Piensen un momento. Voy a dar un ejemplo de tantos que pueden ocurrir. Imagina que alguien nos hace algo que no nos agradó o que nos hizo sentir incómodo. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Pues hacerle lo mismo o algo peor. ¿Con qué propósito? ¿Ves? Con miras que esa persona experimente lo mismo que yo experimenté. ¿Y por qué nosotros deseamos que esa persona tenga esa experiencia? Porque queremos que cambie, que deje de hacer eso que no nos gustó. Pero esa acción lo que demuestra es que queremos el control. En otras palabras, es una forma de ser desleal a Dios. Y la situación es que día a día se nos bombardea con formas creativas, con formas que son interesantes de ser desleal a Dios. Son interesantes, pero es porque nos llaman la atención, porque cautivan nuestra atención, pero son maneras que realmente no le agradan a Dios. Y peor aún, es que si no se nos acuerda el Evangelio, podemos llegar a normalizar el pecado en nuestras vidas. Pudiéramos decir, bueno, es que eso que hago realmente no es nada, o realmente no le veo grave a la situación.
Por eso es que cada vez que nosotros nos reunimos, se nos trae a memoria el Evangelio. Se hace de diferentes formas, pero es para acordarnos lo que éramos y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que ese bombardeo que nosotros recibimos diariamente, verdaderamente sea contrarrestado con el mensaje del Evangelio. Necesitamos constantemente que nos recuerden que no nos pertenecemos, que fuimos comprados con un gran sacrificio. Y esto es precisamente lo que hace este pasaje. Pentecostés no es para hablar acerca de un grupo de personas dentro del cristianismo. Pentecostés es un mensaje para todos los creyentes, para todos los cristianos. Pentecostés anuncia que el Rey tan esperado ya está sentado en el trono controlando todas las cosas. Que todas las bendiciones prometidas han comenzado a derramarse en su pueblo, y que la primera bendición que se menciona es que todos los creyentes han sido llenos del Espíritu Santo. Tú no estás solo o sola luchando con tus situaciones. Se nos ha dado el poder de Dios, el Espíritu Santo, es decir, se nos ha dado a la tercera persona de la Trinidad para luchar contra el pecado. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras astucias, es con las fuerzas de Dios, por lo que tenemos que aprender a ceder el control a Dios. Pero ¿qué significa ceder el control a Dios? Y es confiar que la manera que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas es la que verdaderamente va a rendir fruto. Tal vez has pensado que si constantemente tú haces las cosas que esperas que se haga, pareciera ser que muchos se van a aprovechar de ti. Y si pensaste así, es que es cierto lo que tú pensaste, es verdaderamente cierto. La razón es que el amor sacrificial que se espera que nosotros hagamos tiende a verse como una vulnerabilidad, tiende a verse como una debilidad para este mundo. Y esto es por el pecado. El pecado tergiversa la manera que nosotros percibimos e insta a este tipo de conducta. Pero aquí la Escritura vuelve a confrontarnos diciendo: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué es el mal? El pecado. ¿Qué es el bien? Lo que Dios quiere que hagamos, que actuemos en amor. Es como si Pablo nos dijera: no uses el pecado como una herramienta para hacer valer tu situación, sino actúa en amor, aunque tú sientas que eso no va a rendir fruto. Hay que entender que el efecto de lo que tú hagas no depende de tu habilidad o de tu astucia. Depende del que está sentado en el trono, quien ha derramado y te ha llenado con su Espíritu. Ahora, tú no eres el único o única que está en esta situación. Ahora mismo, a tu alrededor, te está acompañando un grupo de personas que está pasando por esa misma situación. Y esta es una de las situaciones difíciles de trabajar con nuestra cultura, con nuestra sociedad. Esta sociedad es hiperindividualista. O sea, se entiende que no necesita de otra persona para lograr sus objetivos. Es como si se entendiera que puede lograr lo que sea por sí mismo. Pero Pentecostés nos recuerda que el Espíritu fue derramado a un pueblo, no a individuos que están desligados de sí. A la misma vez, es interesante, ese derramamiento del Espíritu que fue derramado sobre un pueblo provocó que el pueblo se uniera más. No solo el Espíritu se derramó sobre el pueblo que ya estaba junto, sino que el efecto de ese derramamiento provocó que se unieran más. Escuchen lo que sucedió luego que Pedro hiciera su primer sermón. Hechos capítulo 2, versículo 44. Miren lo que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y escuchen lo que dice el versículo 46. Día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El Espíritu Santo realmente no va a querer que tú te separes del pueblo, pensando que de esa forma vas a poder resolver tu situación. No, en todo caso es al revés. El Espíritu Santo va a obrar en tus situaciones mientras tú estás siendo acompañado o
acompañada por otros que también tienen necesidad de ser acompañados en sus situaciones. La primera vez que se menciona que creyentes fueron llenos del Espíritu, se habla que se hizo en una comunidad, que es el pasaje que nosotros acabamos de leer. La segunda vez que se habla de que fueron llenos del Espíritu fue cuando Pedro y sus acompañantes fueron amenazados y azotados. Ellos se reunieron con otros discípulos, oraron y fueron llenos. O sea, ellos fueron acompañados en comunidad. La tercera vez que se menciona a un grupo lleno del Espíritu fue en una situación que estaba ocurriendo en la misma iglesia y se solicitó que personas que tuvieran como característica estar llenos del Espíritu Santo. Dios estaba obrando a través del pueblo. Por último, la cuarta vez que se menciona fue cuando Pablo y Bernabé fueron expulsados de una ciudad. Ellos decidieron ir a otro lugar con otros discípulos y estando con ellos estaban llenos de alegría y del Espíritu. Fueron confortados por el Espíritu en medio de la comunidad de la fe. Pentecostés nos recuerda que el que está sentado en el trono rescató un pueblo y que va a obrar en tu vida, en mi vida, por la obra del Espíritu Santo a través de ese pueblo. Por último, miremos el resultado de Pentecostés. Hechos 2 del 5 al 13. Escuchen el pasaje. Estaban de visitas en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Cada vez que nosotros hacemos algo, eso siempre conlleva un resultado. Lo complejo de las cosas que nosotros hacemos es que pareciera ser que el resultado depende solamente del tipo de esfuerzo que yo haya hecho. Cuando nosotros miramos este pasaje, los que hicieron algo fueron los que estaban reunidos. Comenzaron a hablar en distintos idiomas y eso provocó que otras personas se interesaran en entender qué sucedía. Unos quedaron maravillados, otros simplemente criticaron la situación. Lucas quiere dejar claro que el resultado de todo fue producto del Espíritu Santo. Tanto la acción de los que hablaron en otro idioma, como los que reaccionaron a lo que sucedía, como los que creyeron, fue producto del Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque tú estás aquí producto de la obra del Espíritu Santo. No fue que fuiste más astuto o astuta que otros. No fue porque fuiste más inteligente que otros. Es más, si pudiéramos mirar atrás en nuestro pasado, lo más probable que te percatarías es que nuestro esfuerzo era más bien el alejarnos de Dios. Pero Dios no quiso que las cosas fueran así. ¿Qué es lo que estuvo dispuesto a hacer? Tomar todos tus pecados y pagar la deuda que tú merecías para que pudieras disfrutar de Dios y de todas sus bendiciones. Lo que ocurrió en Pentecostés no es producto de la elocuencia humana. Lo que ocurrió en Pentecostés fue porque alguien estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de nuestro pecado en una cruz. Pentecostés no es simplemente una historia del pasado o la experiencia de un grupo de personas en el presente. Pentecostés anuncia que aquel que pagó las consecuencias de nuestro pecado, Él está sentado en el trono, derramando las bendiciones que conquistó para su pueblo. Si tú estás aquí hoy, es porque fue ordenado por
por nuestro Padre Celestial, fuiste rescatado por Jesucristo y a ti se te aplicó la obra de Jesucristo en tu vida por el Espíritu Santo. Pentecostés nos recuerda que hay alguien sentado en el trono transformando todas las cosas y que nuestra labor simplemente es confiar en Él mientras esperamos que todas las cosas sean puestas bajo sus pies. Oremos. Padre, venimos ante ti, dándote gracias, Señor. Gracias por tu bendición, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te suplicamos, Dios, deseamos experimentar todas las maravillas tuyas. Deseamos experimentar, Señor, todas tus bendiciones que tú conquistaste para nosotros. Y queremos rendirnos a ti, Señor. A ti queremos darte gloria y queremos darte honra. Te suplico.